En el siguiente vídeo vamos a hablar sobre la propaganda militar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El objetivo es contrastar ello con la propaganda y las ilustraciones vistas en la pandemia del COVID-19 y estudiar si tienen una evolución directa o si sus caminos son paralelos, ¿no? Ver hasta qué punto la influencia de ese periodo puede afectar ahora. La metodología va a ser cualitativa, con una base hermenéutica histórico-artística. Entonces comenzamos estudiando en la Primera Guerra Mundial el contexto filosófico partiendo de Freud. Freud postula la teoría del cociente, el precociente y el inconsciente. Bernays, su sobrino, desde Estados Unidos, amolda la teoría de Freud al plano comercial y busca una rentabilidad económica a la manipulación y la sugestión del inconsciente para provocar necesidades en los clientes, lo que permearía tanto en la publicidad como luego en el sector militar. En la Primera Guerra Mundial influyó en el alistamiento de soldados y en lo referente a técnicas propagandísticas. Posteriormente fue influyente para Goebbels con su libro Cristalizando la opinión pública, porque luego los postulados que tenía ese libro Goebbels los transmitiría a la futura propaganda nazi. Comenzaría así las investigaciones sobre la sugestión y la influencia en las masas y el camino a seguir en los posteriores conflictos militares. Luego pasaríamos a hablar sobre Lippmann y la fabricación del consentimiento. Lippmann estudió los problemas de la inexactitud y el sesgo en la prensa al momento de cubrir la revolución bolchevique. Critica el desinterés y la nula capacidad de síntesis y razonamiento por parte del público al que se dirige la noticia. Dicho con la frase textual, la masa del público lector no está interesada en aprender y asimilar los resultados de una propia investigación, lo que ya va confiriendo a la masa del público una capacidad de ser muy influenciable, ¿no? Y ese concepto puede ser una arma política tremenda, más en un marco de un conflicto militar, vaya. Posteriormente, Chomsky y Hermann critican duramente las ideas de Lippmann y tangencialmente las de Bernays, bajo la obra de los Guardianes de la Libertad. Según Chomsky, sería el consenso manufacturado un tipo de sesgo cognitivo para la manipulación de la opinión pública, cribando la información publicable de la que no, y orientando así de esta forma la respuesta de la multitud hacia eventos o sucesos. Y en esta evolución es donde vemos cómo la propaganda y la publicidad son perfiladas bajo una estrategia tergiversadora con el espectador para orientar la opinión pública hacia donde se crea conveniente. Entonces convierten al espectador en un arma arrojadiza en un conflicto entre dos grupos, básicamente. Luego, centrándonos en la estética y el mensaje, la propaganda militar de la Primera Guerra Mundial buscaba animar al reclutamiento, a la contienda y a la adquisición de bonos de guerra. Las potencias más preparadas, como Francia y el Imperio Alemán, fueron más ágiles en llevar a cabo esta estrategia, pues se preparaban para un conflicto bélico desde el fin de la guerra franco-prusiana. Otras naciones que no estaban preparadas para ello apostaron por otra estrategia principal a la hora de afrontar esos primeros carteles propagandísticos. Pero aquí ya había una necesidad imperiosa y había un camino a seguir. Los motivos representados jugaban entre la sugestión por las emociones que despertaban, como el miedo, la ira, el valor, y la información sesgada hacia el conflicto, buscando un apoyo total y una opinión conjunta hacia la guerra. También se caracterizaría por una mirada interiorista, donde la propaganda miraba hacia adentro, buscando las formas y motivos que despertasen el sentimiento nacional, imagen idealizada, estereotipos de la guerra ilusorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso lo podemos ver con numerosísimos ejemplos de carteles de muchas naciones distintas, ¿no? Cómo se buscaba cómo se buscaba ese sentimiento nacional, ¿no? Ese ánimo para apuntarse a la guerra, ese porqué, buscar un casus belli en una imagen visualmente atractiva que les diera otro porqué más para luchar, aparte de las necesidades de cada persona. También se frecuenta mucho en los carteles de esta época, por la propia naturaleza de la guerra, el alemán como un enemigo común. Se buscaba el pueblo alemán como el enemigo estándar, como luego, por ejemplo, lo serían los nazis, y el eje para los aliados, ¿no? Y los aliados para el eje. En este caso serían los alemanes para el resto de naciones, dicho de una manera mal y pronto. El Pickelhaus, que es el gorro con el pinchito arriba de la cabeza, se utilizó como tropo para la representación real o deformada del ejército alemán.
En el Imperio Alemán, con la ya dicha mirada interiorista, buscaban ensalzar una causa justa y el honor en sus acciones, imágenes idílicas, tanto en la propaganda como en sello y derivados. Y esto se sabe, por ejemplo, con algunos casos donde, pudiendo actuar con un casus belli de una manera inmoral como respuesta a otro acto inmoral, no lo hacían por el propio hecho de defender una ética por encima de todo, ¿no? Como un perfil caballeresco que no querían perder. Y eso también se ve permeado en cómo idealizan los carteles y en cómo representan al pueblo cuáles son sus valores que quieren transmitir a la guerra. Por otro lado, el estilo de dibujo, por lo general, responde a una constante a nivel internacional, sin notorios cambios en su estética. Hay una unanimidad en el arte, influenciado sobre todo por el Art Nouveau. Se pueden encontrar también figuras representativas de la nación, como el tío Sam, Lady Liberty, Roma Eterna, que es como personificar toda la nación en un único concepto visual, en una única persona. Y sería este ejemplo sobre el uso de la filosofía antes vista de una forma práctica. Desinformación, alteración de la realidad, subjetividad absoluta, persuasión del espectador, la búsqueda de una causa común, el despertar no innato, lo inconsciente. Todo sería una resolución de la filosofía que hemos visto antes sobre la alteración del inconsciente, como dijo Freud, Bernays, Lippmann, hacia ese fin económico, hacia ese fin como una herramienta. Hacer un inciso también de este tiempo, hablamos sobre la guerra civil, sobre la propaganda de la guerra civil, ya que fue un marco teórico para lo que luego sería la Segunda Guerra Mundial. Dentro de España, su estilo responde a su ideología. Toman como referente a las naciones dominantes sobre su pensamiento político, la Alemania nazi para el bando nacional, la Unión Soviética para el bando republicano, y amoldan su esquema y su iconografía adaptada al conflicto español. Ya, porque España es un caso muy particular porque tiene dos estilos y dos ramas distintas dentro de un mismo estado, por ser una guerra civil, una característica que no acompaña a la posterior guerra mundial. Su múltiple enfoque hace que sus temas tiendan a lo visto en Europa con anterioridad. Como teatro bélico posterior a la Primera Guerra Mundial, se ven tropos similares. El esquema artístico está enfocado en las vanguardias. Hay una ruptura en su mayoría con el estilo artístico de los carteles de la Primera Guerra Mundial, porque ya el arte ya propiciaba otro camino, otra deriva. De lo heredado de la Primera Guerra Mundial y del Interbellum, España se presenta ambigua como un ejemplo casi único de ambigüedad temática en su cartelería al ser una guerra civil y presentar dos estilos distintos en un único territorio. El uso tan extendido de la propaganda durante el conflicto y su éxito en la opinión de las masas ayudaría a cimentar lo que luego sería el uso de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial. Ahora, centrándonos en esta, comenzaríamos viendo cómo la propaganda es un discurso ideológico mucho más fuerte, mucho más plasmado que en la primera, ya que la segunda bebería todo lo que ha aprendido, pero destacaría todo lo que se innova y todo lo que se aprende sobre publicidad y propaganda, ¿no? De una manera más centralizada en el Estado y con unos motivos más concretos. Hay un mayor énfasis en la demonización del enemigo, hay una búsqueda de un sentimiento nacional que viene inscrita en la propia visión oficial del Estado, que está más enfatizado en estados de corte autoritario. El estilo artístico se fragmenta y se individualiza. Hay una gran influencia en la vanguardia y en la experimentación. Con ello, pues podemos ver tropos heredados de la vanguardia y del academicismo, dependiendo del país sobre todo. El estilo artístico ya implica también una extensa iconografía y consigo una ideología inscrita. Vemos esto, por ejemplo, en la Unión Soviética, como apoyan su arte en el constructivismo e incluso en algunos elementos del futurismo y de vanguardias que nacieron allí, aparte de una influencia enorme de los hermanos Kukrinsky, que son unos artistas que influenciaron muchísimo en ese arte, ¿no? En el arte de la propaganda, en el arte que se frecuentaba en esos carteles. Aparte de ello, en otros países como el alemán, como en Italia, se potenciaba más bien un academicismo que buscaba un perfeccionismo en las formas, tal y como se miraba
en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Como si quisieran conservar ese estilo, como si de una manera conservadora no quisieran ir hacia esas derivas. Pero bueno, depende mucho del artista y todos son generalizaciones, ¿no? Luego también con esto vamos viendo que el discurso propagandístico se flexibiliza y se amolda mucho más drásticamente que la Primera Guerra Mundial al estado de la guerra. Sin atender a una memoria colectiva, la iconografía puede cambiar totalmente dependiendo del estado de la guerra. Dicho de otra manera, si en la Primera Guerra Mundial se enfatizaba un mensaje y se llevaba a cabo a través de la publicidad, no tenía muchas variaciones. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial, ese mensaje torna drásticamente a cómo la guerra va variando. Y si la guerra va bien, el mensaje es más optimista, y si la guerra va mal, el mensaje es más destructivo con el enemigo. Juegan entre la sátira y el temor, que lo veremos ahora posteriormente, para influenciar en la población y tenerlo siempre en el punto en el que se quiere. Veníamos ahora, como hemos dicho antes, lo de ese enfoque en la sátira o el terror, ¿no? En ese enfoque en la explotación de esos sentimientos, de esas emociones límite. Se tornaría con agilidad de la sátira a la demonización en cuanto al estado de la guerra. La sátira, en momentos de victoria, sirve como un impulso al ánimo de la euforia y como una soez crítica. La demonización del enemigo, por el contrario, cuando la guerra va mal, busca animar a la población a la resistencia. Esto se ve mucho en los caracteres antropomórficos o monstruosos del enemigo, unificándolo en un único ser para dar una imagen clara al público de lo que tienen o no que odiar. Vemos, ajeno a esto, que seguían proliferando carteles con temática administrativa, aparte, por así decirlo, enfocado en el reclutamiento de soldados, en la compra de bonos de guerra, etcétera. O sea que aparte de todo lo que estamos viendo, ya había carteles, por así decirlo, estándar, que ya tomaban un matiz más de oficina, por así decirlo, ¿no? Un matiz necesario. Compra bonos de guerra porque no tenemos dinero. Alístate porque no tenemos personas. Pero lo otro, lo que hemos estado hablando hasta ahora, es más una respuesta ideológica. Esto es una respuesta administrativa a las necesidades que la propia guerra desprende. En cuanto a la evolución de los tropos, en cuanto a los seres antropomórficos, encontramos arquetipos visuales que cubren todo el abanico ideológico. Lo resumiríamos en tres: en animales antropomórficos, en héroes y monstruos. El animal antropomórfico respondería tanto a un aliento nacional como a una crítica. Expone las cualidades principales de su país y busca ensalzarlas y evidenciarlas. Ejemplos de ello serían el león británico, el gallo francés, el oso soviético, y pueden tener tanto, depende de lo que esté haciendo la trama, un carácter peyorativo o un carácter nacional, un carácter bueno. Los héroes nacionales, por su parte, responden a ideales que visten la realidad expuesta en el cartel. Suele representarla como un personaje estrella que representa al país, o ser el estereotipo de soldado vigoroso, perfecto, joven. El héroe sería, por así decirlo, el soldado ideal, el soldado que, el soldado que viste de gloria el trabajo que se está haciendo en la trinchera, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como una subbase por debajo de esos caracteres antropomórficos idealizados. Este soldado sería como el soldado en el que todos se quieren reflejar. Y ello tiene un carácter siempre positivo. Si se quisiera un carácter negativo, las formas serían satíricas y no estarían tan idealizadas. Eso se ve mucho en los carteles alemanes y en los carteles soviéticos. Son los que más propulsan, en términos generales, esa imagen idealizada del soldado. Hay muchísima imagen referida al caso. Por otro lado, el uso de las figuras demonizadas y alejadas de lo humano responden a la necesidad de crear en la conciencia del grupo el terror y el rechazo inequívoco al enemigo. Responde a momentos difíciles de la guerra y busca concienciar a la población de un posible peligro que se acerca. Veríamos un ejemplo, por ejemplo, con el monstruo Japanasi, por decirlo de alguna manera, que dibujaban los americanos en su momento y lo demonizaban ante el temor de una posible invasión de Estados Unidos por parte de Alemania y Japón. Y se ven también muchos carteles referidos a eso,
con esos seres monstruosos o con caricaturas deformadas y quizás con un carácter racial. En Estados Unidos, los carteles estadounidenses suelen tener un carácter donde lo racial entra en la sátira. Y vista la evolución de Estados Unidos, podemos entender el porqué. Por otro lado, ahora hablaríamos, ya una vez terminado este punto, sobre la actual pandemia del COVID-19 y qué podemos sacar de ella analizándola bajo las mismas premisas que hemos analizado hasta ahora en la propaganda, para luego compararlo. En este caso, el enemigo no es una ideología ni una nación rival, ni se enfoca en una persona como un eje del problema. En este caso, al ser un virus, no hay un claro responsable a quien culpar, propagandísticamente hablando. El esfuerzo discursivo recae en la población y los sanitarios. La representación del virus pasa desde un plano simbólico, que puede ser un aura, la muerte, un tono apagado en una imagen, conceptos que no tienen por qué representarlo claramente, a un plano puramente representativo, una esfera de color agresivo, verde, rojo, morado, con ramificaciones terminadas en bola, la imagen clásica de lo que, bueno, clásica dentro de lo asible, ¿no? Dentro de lo malamente dicho, sobre cómo se representaría el virus visualmente, ¿no? Ya sea en grupo, ya sea solo, para hacer un enfoque en su virulencia. Los sanitarios, en este caso, serían el tropo de la esperanza, serían esa imagen idealizada que hemos visto antes del héroe militar que lucha como esa bisagra entre el bien y el mal, ¿no? Entre la gente y el virus, entre la gente y el malo. La figura del héroe se centra en el equipo de sanitarios, ataviados con EPIs, en entornos clínicos y en muchas representaciones incluso hacen uso de armas ficticias relacionadas con la medicina. Se ven carteles al caso sobre ello. Luego, la mentalidad que se busca evocando su figura representa la responsabilidad, la unidad y el esfuerzo. Un lenguaje utilizado ya en su mayoría, pero alejado de la subversión de la opinión, buscando más bien una concienciación. En este caso no se utilizarían los tropos que buscan deformar la opinión pública, sino que se busca una concienciación ya con un rigor de la información que hemos heredado a partir de la evolución del propio siglo XX y la evolución de la historiografía y la evolución básicamente de la sociedad, por decirlo de alguna manera. Ahora, en una comparativa, vamos a comenzar comparando la crisis militar de una crisis sanitaria. ¿Cuáles son las diferencias y si de verdad están tan cerca o ya se alejan? Las crisis militares traen consigo unas premisas contra el enemigo muy marcadas, enfocadas en lo ideológico, lo territorial, lo racial, lo político, lo económico o lo puramente contextual de lo que aconteciera en ese momento. Las crisis sanitarias no aportan un acompañante al conflicto, por lo que aunque se expresa al virus como aquel a derrotar, no hay realmente un arquetipo que combatir. La crisis, por tanto, es hacia adentro, no sería en este caso hacia afuera, como sería una guerra. Los patrones a expresar buscan concienciar, educar y motivar, como hemos dicho anteriormente. No se expresa por lo general una crítica, una sátira, sino que se expresa en términos positivos. Aunque la pluralidad de medios y la agilidad con la que estos son elaborados abre un abanico de posibilidades, por lo general no se frecuentan las miradas combativas ni la búsqueda de una catarsis negativa. Buscando una conciencia de lucha se frecuenta, por cierto, también el vocabulario militar. Luego nos centraríamos en la diferencia entre la libertad de expresión actual y la centralización de la opinión de hace 100 años, en la época de la guerra. La opinión propagandística en la Primera y la Segunda Guerra Mundial respondían a la opinión oficial de que el Estado buscaba desde los departamentos encargados de controlar su producción. Esto generaba un único flujo informativo que elaboraba una versión oficial de la verdad, totalmente diferente ahora. En tiempos de la pandemia, la opinión de los carteles e ilustraciones al uso viene expresada por su autor, habiendo una infinita pluralidad de visiones. Desde el Estado, la principal deriva de los mismos son sobre información y prevención. La crítica y la visión al caso vienen de los propios ilustradores, no hay una opinión concreta. Este flujo de opiniones no busca la subversión ni tampoco busca el cambio de la mentalidad del lector, sino busca la pura expresión de un pensamiento personal. Ello desquita el uso estratégico de estos carteles. La conclusión que podríamos sacar al caso sería que en la comparativa hecha hasta este momento hay
importantes factores que sí que se guardan, sí que se salvan de una propaganda a la otra. Por ejemplo, uno de ellos sería su profusión por los medios de masa, su búsqueda de la influencia en las personas, su tenencia de un villano, por así decirlo, como hemos visto antes, ¿no? De un malo al que enfocar los males, solo que en este caso pues sería un virus. También la figura del héroe, como pasa con los sanitarios y con los tropos que se representan sobre cómo, hemos dicho antes también, cómo son esa bisagra entre el bien y el mal, entre el enemigo y el pueblo. Y conceptos pues sobre la propia elaboración, ¿no? La diferencia de las ilustraciones de ahora, las ilustraciones de antes es solo el medio físico, pero realmente como la ilustración como tal, ya presenta escenas idealizadas y ya presenta escenas muchas veces salidas de una alegoría, básicamente, ¿no? De una alegoría que quiere representar, más que de, por ejemplo, como podría haber sido una foto sin más. Y en ese sentido, sí podemos concluir que tienen en común factores muy importantes. Hay otros que no, por supuesto, hay otros que no están en común, como puede ser el carácter subvertivo de la propaganda militar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ya que en este caso no habría una subversión de la opinión pública. Tampoco tendría un carácter único la opinión que se espera, sino que ahora sería la libertad de opinión, como hemos dicho antes, de los propios artistas. Pero realmente en retrospectiva hay más puntos a favor que puntos en contra para decir que no tienen que ver. Podríamos concluir que hay una relación estrecha entre un tipo de propaganda y la otra. Y bueno, con esto damos por terminado el vídeo.